Capítulo 3.6 Cuadernos ATA. El cuaderno ATA es un documento aduanero internacional unificado que, en el marco de una serie de convenios, establece la libre admisión a las mercancías exentas de derecho y aranceles de importación con un mínimo de restricción en más de 78 países y territorios aduaneros miembros de la asociación Sistema ATA. Las siglas ATA son un acrónimo del francés e inglés que significa Admisión Temporaire y Temporary Admission. El cuaderno ATA es también conocido como el pasaporte de las mercancías. Autorización de Asociación Garantizadora y Expedidora de Cuadernos ATA 3.6.1. Para los efectos de la autorización para actuar como Asociación Garantizadora y Expedidora de Cuadernos ATA en México, de conformidad con el decreto promulgatorio del Convenio Aduanero sobre Cuadernos ATA, la Cámara de Comercio autorizada otorgará a la comunidad una garantía consistente en depósito en efectivo o fianza expedida a favor de la Tesorería de la Federación TESOFE, la cual subsistirá con garantía durante el primer año de actividades, debiendo ser actualizada anualmente por un monto equivalente al valor promedio anual de las operaciones comerciales durante el año calendario inmediato anterior, amparadas en los cuadernos ATA expedida por la Asociación Garantizadora y Expedidora y, en su caso, para asociaciones expedidoras. La autorización se otorgará hasta por un plazo de 5 años y podrá prorrogarse por un plazo igual previa solicitud del interesado presentada en un año antes de su vencimiento y siempre que no haya infringido el cumplimiento de obligaciones inherentes a la autorización. De acuerdo a las disposiciones internacionales y nacionales que regulan la operación de los cuadernos ATA, el SAT procederá a la cancelación de la actualización o autorización cuando la Asociación Garantizadora y Expedidora no cumple con las condiciones y obligaciones establecidas en la autorización o prórroga, o bien se incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo 144-A de la Ley Aduanera. La Asociación Garantizadora y Expedidora de Cuaderno ATA autorizada podrá solicitar ante la AGJ autorización para que personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas actúen como asociaciones expedidoras de cuadernos ATA de México, siempre que asuma la obligación de actuar como garantizadora para que tales efectos. Los interesados en obtener la autorización para actuar como asociaciones expedidoras deberán cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicha autorización. La Asociación Garantizadora y Expedidora, así como las asociaciones expedidoras de los cuadernos ATA, deberán contar con los medios de cómputo que les permitan llevar un registro de sus operaciones mediante un sistema automatizado conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el SAT, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT respecto a las mercancías importadas o exportadas temporalmente al amparo de un cuaderno ATA. Asimismo, deberán transmitir la información relativa de las mercancías que se pretendan importar o exportar temporalmente al amparo de un cuaderno ATA conforme a los lineamientos para que en efecto se emitan, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Validez de cuaderno ATA 3.6.2. La autoridad aduanera podrá aceptar en lugar del pedimento o la forma oficial aprobada por el SAT en el punto de entrada de las mercancías cualquier cuaderno ATA válido para su importación temporal. Las mercancías amparadas con el cuaderno ATA de conformidad con los siguientes convenios deberán reexportarse dentro de un plazo de 6 meses. Convenio aduanero para la importación temporal de equipo profesional. Convenio aduanero relativo a las facilidades concedidas a la importación de mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, una feria, un congreso o una manifestación similar. Convenio internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y materia de publicidad. El plazo que se refiere anteriormente comenzará a contabilizarse a partir de la fecha en que el portador del cuaderno ATA lo presente junto a las mercancías ante el personal de la aduana y se haya certificado por dicho personal. La certificación se realizará asentando el sello, fecha, nombre y firma del funcionario en que intervenga en el despacho. La caja se podrá prorrogar el plazo para reexportar las mercancías importadas temporalmente al amparo de un cuaderno ATA, siempre que exista causa debidamente justificada, previa solicitud de la Asociación Garantizadora en México, cumpliendo con lo previsto en la fecha de trámite de 57/LA. Las importaciones temporales al amparo del cuaderno ATA podrán realizarse por cualquier aduana del país. La utilización de un cuaderno ATA en términos de lo dispuesto en la presente regla no libera al importador de responsabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal de la mercancía, cuando la mercancía importada temporalmente no puedan reexportarse debido a que fueron objeto de un PAMA. Derivado de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, la obligación de reexportación se suspenderá hasta la conclusión del procedimiento.
La autoridad aduanera notificará a la asociación garantizadora de los embargos practicados derivados de sus facultades de comprobación, así como los iniciados a petición suya respecto a la mercancía importada temporalmente al amparo del cuaderno ATA garantizado por dicha asociación. Cuadernos ATA a la exportación 3.6.3. Lo dispuesto en la regla 3.6.2 también será aplicable en el punto de salida para aquellas mercancías que sean exportadas temporalmente al amparo de un cuaderno ATA. Validez y vigencia de los cuadernos ATA 3.6.4. El cuaderno ATA será válido siempre que contenga los datos previstos en el anexo del convenio ATA. Se encuentre vigente al momento de efectuarse la importación temporal, no presente tachaduras, raspaduras ni envendaduras y haya sido debidamente llenado de forma legible e indeleble en idioma español, inglés o francés. En caso de haber sido llenado con otro idioma distinto a los citados, se deberá anexar su correspondiente traducción. El periodo de vigencia del cuaderno ATA será de 1 año contando a partir de la fecha de expedición, tratándose de mercancías importadas temporalmente que vaya a rebasar el periodo de vigencia del cuaderno ATA en virtud de que la autoridad aduanera conceda al titular del mismo una prórroga para reexportar las mercancías amparadas por dicho cuaderno. El importador podrá presentar un cuaderno ATA sustituto o la revalidación del cuaderno ATA inicial ante el personal de aduana señalado en la regla 3.6.2 para su certificación correspondiente. Después de la expedición de un cuaderno ATA, ninguna mercancía podrá añadirse a la lista de mercancías numeradas, al dorso de la recubierta del cuaderno ni a las hojas de continuación adjuntadas al mismo. La tenencia, al transporte y manejo de las mercancías se deberá amparar con todo momento con el original o en el caso de reexportación en varios envíos con copia simple del cuaderno ATA. Los cuadernos ATA que hayan sido expirado deberán ser remitidos por el propio titular a la asociación expedidora. Rechazos de cuaderno ATA 3.6.5. La autoridad aduanera invariablemente deberá rechazar los cuadernos ATA que no cumplan con las especificaciones que se refiere la regla 3.6.4, así como cuando dicho cuaderno carezca en la siguiente información: nombre de la asociación expedidora, nombre de la cadena de garantía internacional, los países o territorios aduaneros que es válido, nombre de las asociaciones garantizadoras de dichos países o territorios aduaneros y la descripción de las mercancías importadas temporalmente. Para efectos de lo señalado en las fracción 2 y 4 de los cuadernos ATA, que no contenga la referencia a México o la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México como asociación garantizadora de los cuadernos ATA en México, deberá aceptarse siempre que dicha Cámara confirme ser la garantizadora del cuaderno ATA mediante la transmisión de la información del mismo al SAC. Sustitución de cuadernos ATA en el caso de pérdida 3.6.6. En caso de pérdida, destrucción o robo de un cuaderno ATA que ampare mercancías que se encuentren en territorio nacional, la autoridad aduanera aceptará a petición de la asociación expedidora un cuaderno ATA duplicado cuya vigencia será la misma que la prevista en el cuaderno ATA sustituido. Finalidad específica en el uso de cuaderno ATA, procedimientos de despacho 3.6.7. La mercancía importada temporalmente al amparo de un cuaderno ATA tendrá una finalidad específica y serán destinadas a ser reexportadas en el plazo establecido en la regla 3.6.2. sin haber sufrido modificación o alteración alguna, a excepción de su descripción moral como consecuencia de su uso. Para los efectos del anteriormente, la mercancía que se importa temporalmente con cuadernos ATA deberán presentarse ante el personal de la aduana conjuntamente con el cuaderno ATA para su despacho, no siendo necesario activar el mecanismo de selección automatizado, tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulación y restricción arancelaria y NOMS. En materia de sanidad animal, vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional se deberán anexar los documentos que comprueben su cumplimiento. De no detectarse irregularidades, el personal de la aduana entregará las mercancías de inmediato y certificará el cuaderno ATA correspondiente de acuerdo a la operación aduanera de que se trate. En caso de que se detecten mercancías excedentes o no manifestadas o cualquier otra irregularidad relacionada con el cuaderno ATA, las mercancías podrán ser importadas de conformidad con los procedimientos previstos en la ley. Descargos en cuadernos ATA 3.6.8. El descargo de un cuaderno ATA se acreditará con el talón de reexportación correspondiente debidamente certificado por la autoridad aduanera que haya invertido en el despacho aduanero de las mercancías al efectuarse la reexportación de las mismas. No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá aceptar como prueba de la reexportación de las mercancías, incluido después de haber expirado el periodo de vigencia del cuaderno ATA, los datos consignados por las autoridades aduaneras de otros países partes del convenio ATA en el monto de importación o reimportación
o un certificado emitido por dichas autoridades con base a los datos asentados en el talón correspondiente del cuaderno ATA, que acredite que las mercancías han sido importadas o reimportadas a dicho país. Cualquier otra prueba documental que acredite que las mercancías se encuentran fuera de territorio nacional. Se podrá efectuar el retorno parcial de las mercancías importadas temporalmente en un amparo de un cuaderno ATA siempre que no rebase el plazo para su permanencia en territorio nacional. Y los talones de reexportación de cuaderno ATA correspondan al número de envíos parciales que se vayan a efectuar cuando se presenten las mercancías para su reexportación y la autoridad detecte que están fuera de plazo. El portador del cuaderno ATA podrá realizar el pago de la multa que se refiere al artículo 183, fracción 2 de la ley aduanera a efectos de no utilizar el mecanismo establecido en la regla 3.6.10. Cuando la autoridad aduanera haya dado descargo a un cuaderno ATA sin objeción alguna en relación con ciertas mercancías, no podrá reclamar a la Asociación Garantizadora de Pagos de las cantidades a que se refiere en la regla 3.6.10 en lo que respecta de dichas mercancías. Sin embargo, podrán presentar una reclamación a la Asociación Garantizadora si se comprueba posteriormente que el descargo del cuaderno ATA se obtuvo de forma irregular o fraudulenta, o que se infringieron las condiciones en que habían tenido lugar la importación temporal. Alternativas de descargo de un cuaderno ATA 3.6.9. Para los efectos de la regla 3.6.8, el descargo de una importación temporal al amparo de un cuaderno ATA también tendrá lugar cuando las mercancías se consuman durante su estancia en territorio nacional debido al uso o su destino. En este caso, la Asociación Garantizadora quedará exonerada de sus obligaciones solamente cuando las autoridades aduaneras hayan identificado en el cuaderno ATA el momento en que se realizó la importación de las mercancías son consumibles. Las mercancías hayan resultado gravemente dañadas por accidente, caso fortuito o causas de fuerza mayor por la cual deberán ser sometidas al pago de los derechos, impuestos de importación y demás cantidades exigibles que se generen en la fecha de pago de acuerdo al estado en el que se acredite que se encuentran las mercancías o ser destruidas de conformidad con el procedimiento previsto en la regla 4.2.17. Obligación solidaria de la Cámara responsable 3.6.10. En caso de la incumplimiento de las condiciones establecidas para importación temporal de las mercancías al amparo de un cuaderno ATA, la Asociación Garantizadora quedará obligada conjunta y solidariamente con las personas deudoras al pago de los derechos e impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles. Para los efectos anteriormente, la autoridad aduanera deberá, en el plazo de un año contado a partir de la fecha del vencimiento del cuaderno ATA, requerir a la Asociación Garantizadora autorizada el pago de los derechos e impuestos al comercio exterior y demás contribuciones sin cantidades exigibles más de un 10% adicional. En este caso, la asociación presentará la documentación aduanera necesaria para comprobar que las mercancías se reexportaron en un plazo autorizado. Dicha documentación se deberá exhibir dentro de un plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación del requerimiento de pago por parte de la aduana. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya presentado la documentación respectiva, la asociación garantizadora deberá efectuar el pago provisional de las cantidades señaladas. Una vez efectuado el pago provisional, la asociación garantizadora tendrá un plazo de 3 meses contando a partir de la fecha de pago provisional para comprobar que las mercancías fueron reexportadas en el plazo autorizado, a fin de obtener la restitución de las cantidades pagadas provisionalmente. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la documentación comprobatoria, el pago tendrá el carácter de definitivo cuando se acredite que las mercancías importadas temporalmente se reexportaron fuera del plazo previsto para su importación temporal. El pago de la multa que se refiere al artículo 183, fracción 2 de la ley aduanera podrá requerirse a la asociación garantizadora en el plazo que se refiere anteriormente antes que antecede. Cambio de régimen de importación al amparo de cuadernos ATA 3.6.11. Las mercancías importadas al amparo de un cuaderno ATA bajo el convenio aduanero relativo a las facilidades concedidas a la importación de mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, una feria, un congreso o una manifestación similar podrán importarse definitivamente pagando las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias causadas a la fecha del pago mediante la aplicación de las cuotas, bases gravables y tipos de cambio de moneda vigente en esa fecha, además de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que se le sean aplicables, sin que se requiera la presentación física de las mercancías. Para tal efecto se deberá tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22.
Sanciones en el uso del cuaderno SATA 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades aduaneras entablarán procedimientos contra las personas que utilicen un cuaderno ATA para cobrar los derechos e impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles, así como para imponer las sanciones a que dichas personas se hayan hecho acreedoras. En este caso, la asociación deberá presentar su colaboración a las autoridades aduaneras.